¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Espero estén bastante bien. Muy buenas noches, o días, o tardes, o en donde estén escuchando este increíble podcast. Quiero agradecerles porque nos acompañan nuevamente aquí y pues estamos bastante emocionados de regresar nuevamente con diferentes temas bastante interesantes, bastante increíbles. Pero no solo estoy yo, sino que también me acompaña mi gran compañera y amiga locutora, Yasmín Camacho. ¿Qué tal, Yasmín? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Es un gustazo estar otra vez con ustedes y sobre todo teniendo estos temas tan importantes. Para mí es un gusto. Estoy un poquito enferma, pero pues bueno, no queríamos dejarlo sin el podcast. Entonces estoy muy emocionada. Creo que sí, o sea, ahorita la enfermedad está potente, entonces cuídese, gente, y pues aún así somos muy profesionales, pero estamos aquí. Y hoy vamos a hablar del tema del fenómeno ovni o extraterrestres o aliens, porque pues ovni no es lo mismo que hablar de extraterrestres, ¿no? Porque un ovni es un objeto volador no identificado, o sea que puede ser cualquier cosa, ¿no? No sé, cualquier cosa que tú no sepas que está volando puede ser un ovni, no necesariamente pues un extraterrestre. Y acerca de estos temas pues hay que tener la mente bastante abierta, no juzgar, o más bien juzguen lo que ustedes quieran, pero no los intentamos convencer de absolutamente nada, sino como que se sienten, se disfruten lo que están escuchando. Ya después quieren dejar su opinión en la parte de los comentarios, lo pueden hacer, claro que sí. Si quieren dejar alguna experiencia, alguna historia, alguna vivencia, pues lo pueden dejar igual en la parte de los comentarios o enviarlos a través del correo electrónico, que igual les dejamos abajo en la parte de la descripción. Y pues vamos a empezar a contar algunas anécdotas personales sobre este tipo de encuentros con objetos voladores no identificados, con ovnis y así que más. ¿Y qué tal, ya si tú comienzas con una de tus historias? Claro que sí. Creo que sí. Yo para empezar quiero decirles que estos temas a mí me encantan. Creo que soy muy fanática del fenómeno ovni. Y pues nada, quiero empezar con mi historia. Esa es una historia muy personal. Y pues bueno, vamos a darle. Yo antes no creía en absolutamente ninguno de estos temas. Ni siquiera pensaba en que estuviéramos compartiendo este universo. Yo era muy cerrada a pensar que existía otra diferente tipo de vida fuera de este planeta. Hasta que yo recuerdo que una vez, yo soy de la localidad de San Marcos Nepantla, y recuerdo que una vez salí con mi tía a comprar el pan, ya sabes, ya era tardecito, como a las 5 o las 6 de la tarde, incluso todavía no estaba oscureciendo, y vamos caminando a la panadería, y hay como un campo de fútbol. Okay. Se ve despejado, no hay nadie, y nos damos cuenta que en el cielo había una luz muy grande. Muy brillante. Incluso pensamos que era un avión. Cuando ves un avión de frente, se ve como una luz muy grandota y brillante. Sí, se ve. Eso creíamos que era. Nos seguimos derecho, fuimos a comprar el pan, como sea, y de regreso ya para mi casa. No sé, por inercia volteas a ver si todavía sigue. Sí. Y en efecto seguía esa luz. Estaba esa luz. Mi tía y yo, fui con mi tía, nos preguntamos qué fue eso. Nos quedamos viendo esa luz y cuando menos nos percatamos, esa luz empezó a moverse hacia con nosotras. Nos quedamos en shock, no nos dijimos absolutamente nada, pero esa cosa fue demasiado rápido, era cuestión de segundos. Llegó a donde ustedes estaban. Llegó hasta donde nosotros estábamos. Okay. En ese momento volteó arriba y se ve como un triángulo. Era un triángulo, era una nave, pero tipo triángulo, con una luz justo en el centro. Entonces, digamos que ese triángulo, esa nave estaba lo suficientemente abajo para que tú la pudieras distinguir, Sí, ¿no? Claramente. Sí, o sea, la nave no era grandota, pero sí era de un tamaño considerable, pero tampoco estaba altísimo, o sea, estaba abajo. ¿Tú más o menos de qué tamaño le calculas que podría tener? Es muy difícil para mí explicar, pero... Si lo puedes comparar con algo, no sé, ¿era del tamaño de un auto o de una moto o...? No, era más grande. Era más grande. Era más grande incluso que un auto. Okay, Yo creo que sí tenía dimensiones como de... como un salón de clases, por así decirlo. O sea, estaba grande. No más grande que un avión.
Probablemente sí. Probablemente como Probablemente un avión. sí. Ok. Como un jet. Yo le Ok, calculo. No digamos, un avión grandote, pero un sí un jet. un avión de personas, digamos que sería como la mitad, ¿no? Algo Por así decirlo. Sí. Ok, entonces esa cosa estaba bastante grande. Sí, Y estaba grande. no era un avión. No, claramente no era un avión. Aparte, bueno, ajá, continúa. nosotros vimos esa nave, no nos dijimos nada, mi tía y yo, llegamos a la casa, porque estábamos en shock. Eso fue muy rápido, fue cuestión de segundos. O sea, muy, muy rápido. Llegamos a la casa, no nos dijimos nada, cenamos y al estar cenando estuvimos platicando lo que nos había pasado. Ok. Y contamos exactamente lo mismo. Sí. ¿Tú qué sentiste al ver esa cosa? Fíjate que trato de recordar mis emociones en ese momento y hay cosas que a veces no recuerdo bien. Te juro que no recuerdo cómo regresé ahí, a mi casa, bueno. A tu casa. Haz de cuenta que dices, salí con mi tía, llegué, vi eso, pero a partir de ahí ya no recuerdo. Vi eso tanto. y no sé cómo llegamos a nuestra casa. No recuerdo cómo. Ok, eso está bastante curioso. Muy curiosito. Pero sí, o sea, llegamos y no, te digo, no dijimos nada. O sea, no nos dijimos nada, lo vimos. Llegamos a la casa, no sé cómo, no me acuerdo cómo llegamos. Ajá. Pero llegamos, cenamos y estuvimos platicando de la vivencia. Ok. Y te digo, contamos exactamente lo mismo. Y desde ahí empecé a creer más en eso. Empecé a creer más. Porque incluso en mi familia había un tío que es muy fanático de esos temas, igual como yo. Incluso puedo decir que mi tío tiene una idea del terraplanista. Sí, es como terraplanista. Terraplanista. Exactamente. Terraplanista, okay. Pero bueno, él es muy fanático de estos temas y decía, ¿cómo es posible que creen esto, no? En alguien. Sí, en alguien. Ok, suena como que algo con... Muy loco, Ajá. muy loco. Y cuando yo lo vi dije, ahora entiendo por qué creen esto. Porque claro que existe. Incluso yo desde ahí me empecé a adentrar un poco más, quise investigar qué era esto que vi, investigué aviones, todo esto y dije, pudiera haber sido un avión, pero estos aviones de guerra, o sea que son militares, sí llegan muy rápido, pero hacen mucho ruido. Pero igual se distinguen, ¿no? Que son sí, claro, aviones sí es un militares. avión. Y tú dices que era un triángulo. ¿Y era de qué color era? No me acuerdo. Podríamos decir que yo me lo imagino ahorita como lo estás contando, que era como plateado o algo así. No me acuerdo. Es que yo recuerdo que era un triángulo, pero no me acuerdo bien del color. ¿De qué color era? Porque te digo que lo que me llamó la atención fue que era un triángulo y en el centro había una luz. Eso es lo que realmente me llamó la atención, la luz que había en el centro. Y ya. Ha habido varios casos donde igual gente se encuentra con triángulos, pero que son como color negro o blancos o plateados, que incluso dan como que destellitos. Y tú contaste que tiene una luz. Sí, una luz justo en el centro. O sea, por abajo de la nave, por así decirlo. Ajá. Y te digo, incluso investigué qué tipo de avión pudiera ser y no hay ninguno. No hay ninguno que se le parezca. Te digo, estos aviones que son de militares hacen mucho ruido porque son demasiado rápidos y rompen la barrera. Entonces se escucha el sonido. Ajá. Y no tenía sonido. Y otra cosa es que hay aviones en los que se pueden mantener en un lugar, pero dices tú, hacen ruido. Y de todos modos esos aviones hacen ruido y aparte se distinguen que son aviones. Sí, y claro. Tú absolutamente dices, eso no es un avión. Eso no fue un avión. Y desde ahí empecé a creer un poco más. Pero ¿lo dejaste de ver o desapareció de la nada? No, esa cosa, incluso cuando yo lo vi, estaba a un lado está la banqueta y a un lado había un rancho. Está bardado. ¿Un rancho? Entonces yo vi cómo pasó por arriba de mi cabeza. Ajá. Y se siguió. Y no, te digo, ya no me acuerdo qué pasó ahí. No me acuerdo, nada más me acuerdo que pasé y cenamos y ya. Y contamos. Y ahora cada que nos vemos entre familia contamos la misma anécdota. ¿Te acuerdas de cuando vimos esa cosa? Exactamente. Y contamos exactamente lo mismo. No le hemos cambiado nada. Está bastante curioso. Me sorprende la parte en la que dices que después de eso no sabes cómo llegaste a tu casa. No me acuerdo. Fue lo que más se queda en tu mente, el haber visto esa... Sí, claro. Sí, es algo que no vas a olvidar nunca. Y muchos dirán, no, pues tal vez sea mentira, pero yo les digo, yo lo vi. Les juro que yo lo vi. Tú lo viste. Yo lo vi. Y lo curioso es que no solamente yo lo vi, o sea, también mi tía. ¿Y tu tía qué opina sobre ello? Dijo... Mi tía también empezó a creer más en eso. Sí, porque éramos muy escépticos. Sí, era el único que creía en eso era mi papá y mi tío.
Ok. Pero siempre decíamos, ay, no, ¿cómo puede ser posible Esa eso? cosa. Y cuando lo vimos dijimos, no, claro que sí, Ok, sí existe algo más. Está allá. bastante genial. Ujú. Así es, esa fue mi historia. Pero ¿tienes más historias? ¿Tienes otras experiencias? Aunque digas, la noche vi como que una luz, dije, eso no es un avión. No tienes más historias. Fíjate que después de eso mi papá fue como que más aferrado a esas cosas. Ajá. Y a mí también me llamó la atención. Ok. Compramos un telescopio Ok. y veíamos las estrellas, pero no pasaba de que No. pasaba una lucecita despacito y así. Ujú. O sea, nada sorprendente. Pues que muchos dicen que ese tipo de luces son más como que los satélites, ¿no? Que están Exactamente. pues En rotación. rotación de la Tierra y llegan a ver los satélites. Exactamente. Ok. Y tú en algún momento o en otros momentos sí te gusta pararte y mirar al cielo a ver qué te encuentras. Sí, sí me gusta. Incluso cuando, no recuerdo qué año, fueron temas eclipses. Ok, ajá. Pasaron mucho los Ok, eclipses los y mi familia y yo nos quedamos viendo. Sí, a veces sí me gusta voltear a las estrellas para ver qué me encuentro, pero no así tan cañona la experiencia como me pasó, no. Tu no me experiencia vuelve es a pasar. bastante increíble, o sea, fue algo que fue un triángulo y tú lo viste, o sea, Sí. porque muchos dicen, vi un puntito, una bolita, una luz, pero tú viste algo No, más. yo vi la nave, Algo más cañón. algo más cañón. Ok. Te digo, y no solamente yo, también mi tía lo También lo vio tu tía. vio. Mi tía también lo vio. Ok. Impresionante esta historia, sin duda alguna. A mí me emociona bastante esa historia. Tu historia me encanta muchísimo. Yo recuerdo cuando te dije, ya te la conté, y dijiste, no, me la has No. contado. Y yo así, Ah. ¿cómo no? Y siempre me gusta contarla. Porque de hecho a ella le había contado varias veces. Yo he visto lucecitas y bolitas como plateadas. No he visto al grado de lo que ella vio. Yo por donde vivo, pues es, digamos que en Teotihuacán, en el Estado de México, en un pueblo que se llama Quisco. Y recuerdo que también vi una especie como de esfera que se mantenía, pues flotante a una cierta altura, pero se llegaba a distinguir que era una esfera. Y aparte se veía como reflejaba la luz del sol. Pero no era ni un dron, ni era ni un globo, porque ves que luego hay globos como de aluminio Sí. y que llegan como Sí, que sí. Como de emitir fiesta, ese ¿no? reflejo. Sí, Y dije, a lo sí. mejor es esa madre, pero no, se quedaba estática. Y después empezaba a mover, y de un momento a otro, pues desapareció. Recuerdo que te mandé fotos a ti. Sí, me Pero, acuerdo. Creo que me mandaste video, ¿no? Igual. Creo que sí. ¿Dónde quedaron esas fotos y video? ¿Quién No lo sabe? sé, amigo. ¿Quién sabe? Ajá, igual recuerdo una vez en la secundaria, estábamos haciendo globos de Cantoya. Todavía no habíamos pues lanzado ninguno para el cielo y era plenas luz del día. Y un amigo grabó cómo estábamos pues armando, estábamos afuera, estábamos intentándolo echar, pero se quemó al final. Pero eso no es lo importante. Ya después vimos el video y vimos que cerca del sol había como que una lucecita. Bueno, no era una luz, era una bolita. Y esa bolita parecía como que disparar algo hacia abajo. Pero era muy rápido, era como que, estamos aquí en el desastre, se ve el sol y se ve la bolita y como que hace como un estrellito lo lanza. Ujú. Y después de eso, acaba el video. No nos habíamos dado cuenta hasta que revisamos el video y vimos Sí, ese sí, tipo de claro. cosas. No sabemos si fue alguna especie de efecto de la luz por el teléfono Sí, o fue otra cosa. o fue otra cosa, la verdad no le encuentro mucha explicación, porque era una bolita y disparó como un lásercito, se ve bastante... Sí. Oye, está muy interesante, esa no me la sabía. Incluso un maestro nos dijo, no, es que ustedes le hicieron algo ahí, porque el maestro tenía una aplicación donde ponían efectos para como que se vieran De edición. Ajá. Oh, ok. Pero pues su teléfono de mi compa, de mi amigo, pues era pinche Tamagotchi. tabique, Ok. Tamagotchi. Era como de, no, ni de pedo le puedes meter edición. Sí, y luego, ajá. luego. Sí. Entonces estuvo bastante curioso eso. Y ¿dónde quedó ese video? Igual no lo sé. Nuestro amigo jamás lo quiso compartir. Se lo quedó a él ahí. Y así. Otra historia que recuerdo, pues yo creo que más lucecitas. Hay por aquí cerca un cerro que se llama el Cerro de las Tres Cruces. Ok. Está un poco más arriba de donde yo vivo. Y Tres Cruces porque hay tres cruces ahí. Y era muy mítico ese cerro porque se llegaban a ver las típicas bolas de fuego, que también se le pueden considerar como ovnis, ¿no? Porque pues O son brujas. o brujas. ¿Quién sabe? Pero sí se veían cómo rondaban por ahí.
pero no se sabe a ciencia cierta qué era ese tipo de cosas. Es que sabes lo raro de estos fenómenos, ¿Qué? es que tienen como un movimiento que no es repetitivo. No, No es como que vayan de derecha a izquierda a derecha, no, o sea, pueden ir arriba, abajo, o sea, sus movimientos no son, como te digo, no son como que pensados, por así decirlo, yo sino diría que pueden ir de un lado a que otro. son, o como tú intentas decirlo, que son como movimientos erráticos, Ajá, sí, no son como controlados. pero de las bolas de fuego, ¿o cuáles? O sea, en general, luces en general. Sí. Sí, porque no, o sea, por ejemplo, yo he visto varios videos que a lo mejor pueden ser falsos, pero pues no sabemos si todo es falso. O sea, siempre hay que cuestionarse. Nunca hay que quedarse con lo que ves y decir, eso es cierto o eso no. Siempre hay que investigar y cuestionarse. Pero la mayoría de estos videos que yo he visto son como que luces, pero que van de arriba abajo, de así. Arriba, o sea, abajo. sus movimientos Ajá. no son siempre los mismos. Ok. ¿Has visto esos videos de formaciones que les dicen flotillas? Que son Sí. al aire libre, el cielo es totalmente azul sin ninguna nube y son flotillas enormes de ovnis. Sí, sí, sí. Y la verdad a mí me da un poco de decir terror o miedo a ese tipo de cosas. Jamás las he visto en vivo, pero los videos se ven bastante increíbles cómo están ahí estáticas en el cielo y de un momento a otro pues desaparecen. Y que a veces muchas hacen como que vuelos bastante coordinados y organizados. Y esos videos antiguos eran el tiempo en el que todos los drones no estaban tanto de moda. Sí, no. Y encima controlar tantos drones en aquellas épocas pues no era algo que se viera todos los días. Sí, no, está muy raro, la verdad. Incluso había una teoría que decía que ese tipo de ovnis o de objetos no identificados realmente no eran extraterrestres, sino que eran otra forma de vida. O sea que la esferita como tal era Sí, una forma de vida. un ser vivo aquí dentro de la Tierra. Digamos. Y que vivían en el cielo y por eso tenían esos ciertos movimientos. No. Ajá, está muy buena esa teoría. Okay. Me falta investigarla mucho más, pero sí está. Y dices, bueno, ¿por qué no creen en eso? Yo conocía otra, era del lado más científico, que había como que unas especies, había personas o testigos de personas que habían visto como unas especies de bolas brillosas, como que de energía, a una altura mucho más baja, incluso creo que a la altura de una persona, sí. Y decían que eran ese tipo de cosas. Muchos decían que eran ovnis, objetos voladores no identificados, aliens, todo eso. Y otros decían que eran especies como que de bolas de energía, pero que eran creadas de la Tierra, como que la Tierra despedía energía y como que se materializaba en ese tipo de esfera que era como eléctrica o de energía. Sí. De hecho, yo recuerdo que una tía lamentablemente ya falleció, pero nos había contado una historia así. O sea, que había ido de vacaciones con su esposo y se había encontrado con una de esas esferas, pero que dice que esas esferas, o encontró con una solamente. Era como un tipo burbuja. Ok. O sea, pero pues tú sabes que la burbuja se revienta y no tiene como un movimiento. Y aparte, bueno, no sé si te haya explicado, pero se veía como que luminosa, ¿no? Sí, o sea, brillaba. Era como una burbuja porque estaba transparente, pero brillaba. Ok. Y dije, ahorita que lo estás contando me acordé. Pero lamentablemente no puedo sacar más información. Sí, me la perdí. Pero sí. Y pues no sé, ¿qué más te tengas contado? Otra historia. Relacionado, pues no. Había algo que quería mencionar y era estos sueños que a veces no sé si las personas hayan tenido ustedes, pero son sueños recurrentes donde vemos este tipo de objetos, pero dentro de los sueños. No sé si a ti alguna vez te pasó. A mí sí me ha pasado el que estoy como que normal con mi familia, estamos cenando, pero más en la noche y es como que algo te llama a ver al cielo y empezamos a ver como este tipo de bolitas, de flotillas, pero dentro de los sueños. Y es bastante extraño porque muchas personas han tenido vivencias de este tipo, pero más en el aspecto de las abducciones, que dicen que como que eran más a través como que de sueños y que no sabían si era real o era un sueño, y entonces me da como que algo de decir este tipo de si estaba pasando en el sueño o era algo como que se estaba manifestando dentro del sueño. Qué raro, yo nunca he tenido un sueño así. ¿Nunca has soñado que...? Sí, he soñado que estoy como que en otros lados, otros planetas, muy locos, por cierto, pero también muy buenos. Pero nunca me ha pasado eso de estar soñando con
Qué raro, Sí, yo sí he soñado varias veces así y la verdad, la sensación que se llega a sentir en el sueño sí es como de bastante miedo? asombro, incluso como de miedo de decir, no más, esa cosa va a bajar y no sé qué vaya a salir de ahí. Ay, qué cañón, no sabía eso. Sí, bueno, a mí Qué me ha bueno. pasado. Qué bueno, ¿eh? Qué buena anécdota. No, nunca me ha pasado ¿Nunca te ha eso. pasado? Qué bueno, sería bueno investigar eso, ¿eh? Me Sí, llamó la fíjate que atención. no me he como que adentrado tanto a ver qué relación puede haber los ovnis o extraterrestres con los sueños. Supongo que debe haber Yo digo que sí. mucha más información sobre esto. Yo digo que sí. Pues bueno. Ujú. No sé, ya no tengo más historias que contar. ¿Y esas personas que no tienen más que contar, ya no tienes? No, personales ya no. Me sé muchas historias de extraterrestres, Ajá. de abducciones, de todo esto, sí, pero personales no. Ok, Ya no me ha pues pasado. no importa. Tú cuéntanos una de estas historias de las cuales hayas dicho, wow. Híjole. Antes de, por cierto, gente, se me olvidó decir al inicio, qué tonto que soy. Pero vamos a estar hablando sobre la base de Dulce. ¿O ya lo había mencionado? No. No, no es la misma. Ok, vamos a estar hablando sobre la base de Dulce. Mucha gente no la conoce, pero otros más acérrimos al tema sí lo conocen. Es una base tipo al Área 51, pero vamos a estar hablando un poquito más adelante sobre este tema, mientras vamos a estar hablando pues de los ovnis y de los extraterrestres en general y sobre estas historias ¿cómo se llama? De abducciones, que yo también me vi varias, investigué varias y que son bastante entretenidas, bastante pues si te pones en el lugar de la persona y te pones a pensar qué sentirías tú a la hora de que te abduciera algo así, y es bastante tétrico pensarlo, pero Sí, es muy feo, ¿no? Imagínate. Yo todos los casos que he escuchado de abducciones, sí son como que no son agradables. O sea, Ok. no es algo que te pase y diga, Ajá. ay, ojalá me pase. No, es algo muy, muy perturbador. O sea, la mayoría Ajá. que yo he escuchado. Pero cuéntanos, compártela. Por ejemplo, había un caso muy famoso de una mujer que sufría estas abducciones. Ok. Pero lo más interesante de esto es que ella decía que la fecundaban, Ok. ¿sabes? Sí, o sea, sí, sí. que experimentaban con ella, sí, Ajá. que le sacaban ahora sí que pues pruebas de su cuerpo, sí, también. Ajá. Pero lo más interesante es que la fecundaban. Ok. Que pues la embarazaban Sí, sí, de sí. un modo, ¿no? Sí, claro. Sí, sí, sí. O sea, experimentaban con sus genes, obviamente. Ujú. Entonces esta mujer decía, no, es que no es la primera vez, o sea, van muchísimas veces. Ok. Y lo que más sorprendente es que una vez, porque ella contaba que la fecundaban, después de un tiempo, estos seres regresaban por ella Ok. y Le extirpaban. le extirpaban el feto. Ok. Y ya, y la volvían a fecundar y así. Pero una vez Ajá. hubo esta mujer y dice, ya basta. Se dijo, Ella ya misma, basta, sí, está- dijo, ajá. no, ya basta porque pues Ajá. nada más me están ocupando para esto. Entonces dijo, yo también quiero saber qué me están haciendo. Porque ella sabía que estaba embarazada, pero pues Ujú. no había mantenido relaciones sexuales y todo eso. Ajá. Un día dijo, ya basta, y tiene un aborto. Ok. Tiene un aborto. Se Y su feto, provoca un sí. aborto. Ajá. su feto no era humano. Y ella lo tenía ahí. Ok. Cada que se les hacía la entrevista, o así, porque su caso ya era conocido, Ajá. entonces enseñaba el feto. Ella lo tenía Ella ahí lo tenía ahí, guardado. ella lo ok. tenía ahí. ¿Y cómo describe esta señora cómo era el Me acuerdo que ese caso lo investigué hace mucho tiempo. feto? Ajá. Igual pues sí vi el feto y no era humano, tenía rasgos muy, muy raros. O sea, tú ves un feto en las primeras semanas, pues no se ve. Ok, Y es ajá. como un huevito. Sí, se Pues percibe así- algo, pero Sí, no, medio raro. exactamente. Pero sí dices, va Es por humano, aquí, sabes que ajá. es humano, es... Tiene algo- rasgos, ¿no? Que lo Exactamente. caracterizan. Pero esa cosa no tenía, No. no era humano. ¿Sabrá Dios qué habrá sido? No lo sé. Igual, incluso, no he investigado bien igual este caso, pero de las momias de Nazca, Ok. igual habían encontrado que en una momia tenía como huevecillos Ok. y uno de esos huevecillos tenía un feto
pero creo que era reptiliano. Reptiliano. No era humano. Incluso eso me sonó mucho a la película de Alien. De Alien, Ajá. ok, cuando el atrapacaras, Ajá. que es como esta como mano tenaza que se le pone en Sí, la sí, cara a las sí. personas y el alien se desarrolla gesta dentro. Ajá. Dije, wow. Y ese, tú me dirías, ay, no es cierto. No, ese caso está comprobado por científicos, Que sí, incluso el gobierno de Perú, porque ahí se encontraron, me parece. las así. momias. Ajá. Las Sí, momias. sí, sí. El gobierno se hizo, pues, por así decirlo, tonto, porque se presentaban los informes. O sea, ya no estás diciendo que era de fanáticos pues sí, de este Recuerdo fenómeno que ovni. igual hicieron pruebas, ¿no? Como de este tipo como de ecografías o radiografías Sí, para ver o sea, qué era lo que estaba dentro. ya eran estudios científicos. ¿Cómo compruebas eso? Okay. Más bien, ¿cómo lo desmientes exactamente? ¿no? Y el gobierno de Perú se me hizo una burla total, porque lo invitaron incluso a la mera de ahí, no recuerdo qué era. También, bueno, y sí. ella trató de desmentirlo. Pero dice, pero es que aquí están los archivos científicos trabajando, o sea, ¿cómo lo desmientes? Recuerdo que igual creo que Jaime Maussan llevaba ese caso, ¿no? De sí, las sí, momias fue él también. de Nazca. Ok, ¿sabes qué también me impresiona? No recuerdo muy bien, pero yo creo que sí es igual en Perú. De estas figuras o de estos como que dibujos que se ven desde el espacio o más bien desde una altura muy grande que tienen como que formas de una ave. Y, o sea, están dibujados en la tierra y son enormes. Ok, sí, como los círculos, ¿no? Ajá, algo así. Pero no son en maíz, sino que ya tienen mucho tiempo estas figuras. No sé si las Sí, conozcas. claro, sí las conozco. Es un tema muy interesante. Sí. Yo la verdad creo que sí nos falta investigar demasiado. Yo creo que estos casos los trataríamos pero en otro podcast, ¿no? Sí, en otro Más episodio. dedicado en a... otro episodio. Ajá. Porque ahorita vamos a entrar a un tema muy, muy interesante. A mí me encanta. Bueno, todavía vamos a hablar un poquito más para ir dando pauta. También quería poner un poquito sobre la mesa este tema de las especies o tipos de aliens que hay o extraterrestres, pero no solo los que pueden llegar a existir, sino de los que supuestamente se cree que ya están habitando con nosotros en la Tierra. O sea, que ya están técnicamente entre nosotros, pero que nosotros no nos hemos dado cuenta como tal. Ok. ¿Tú sabes algunas de esas especies o conoces algunas de estas especies que según están ya entre nosotros? Pues como los típicos, o sea, siempre los más conocidos que son los reptilianos y los grises, que son ya seres que están habitando, pero dentro de la Tierra. O sea, son seres intraterrestres. Que están en las profundidades, ¿no? Exactamente, que incluso ya llevan muchos años viviendo aquí con nosotros y que se puede decir que estos seres ya nacieron aquí en la Tierra. Si lo vemos así... No son tan extraterrestres. Exactamente, incluso si lo vemos así, o sea, si lo vemos más cañón, podríamos decir que estos seres ya tienen derecho a votar, porque son de la Tierra. Ya pertenecen a un país o así. Si lo vemos así cañón. Sí, claro. Puede escucharse algo descabellado, es decir, pueden votar, pero hay una posibilidad, imagínate, vamos a mafufarnos un poquito. Imagínate, actualmente no se ha dado como que un informe, como que la gran cosa de decir, no, si hay aliens y extraterrestres y todo ese tipo de cosas, pero te imaginas a un grado, no sé, en el futuro quizás, que llegue a ver ya al grado de decir, que estás conviviendo o que hay un alien casi contigo, al grado, no sé, tipo Star Wars o Star Trek, o sea, verlos que ya es algo muy natural, o sea, es como de que no te imaginas que vas a ver un alien, un extraterrestre, conviviendo de una forma pues natural o normal. Está bastante descabellada esa idea, pero yo creo que pudiera quizás en algún momento pasar. Yo creo que sí. Yo creo que si el gobierno empieza a ver que la gente empieza como que a investigar, a creer y a hacer, va a ser imposible que nos sigan ocultando esto. Tú, digamos que sí lo ocultan. ¿Tú por qué crees que lo estén ocultando ante la mirada pública? Para empezar, yo siento que todavía los seres humanos no estamos preparados para un contacto así de grande extraterrestre. En primera. En segunda, estos temas a veces no son tan importantes para ciertas personas.
no muchas personas se adentran a estos temas y es como que, pues, quién sabe si sea cierto, quién sabe si sea verdad. No lo sabemos. Y aparte, hay tratados. Hay tratados con el gobierno que supuestamente no permiten que se muestren. Ok, esa es otra, con como otro lado de la moneda. Exactamente. Ponle tú que siempre hay gente que dice, no, es que porque si dicen que sí existen, ¿por qué jamás se ha visto algo? Pero no sabemos como tal qué está pasando dentro del gobierno. Tú estás hablando de estos tratados que quizás les prohíben el hablar ya de mostrarse. una forma pues total a esto. Esto es bastante curioso. Sí, es muy curioso, pero no imposible. O sea, si te pones a pensarlo y investigar, tal vez te cuadren las cosas. Yo creo que sí. Habían mencionado que o que se presentaran como tal aliens o extraterrestres, que igual sería un golpe muy brutal a la sociedad y a la humanidad, como tú dices, que dicen que no estaban preparados. Sí, exactamente. Porque muchos decían del lado religioso entonces de lo que creen religiosamente, no sé si se desecharía totalmente, porque pues ellos creen que no, Dios es un creador que solo a ellos los creó, nada fuera de la tierra. Pero entonces estas cosas empiezan a mostrar que vienen fuera de la tierra, sería un golpe muy brutal, no solo social, sino religiosamente hablando. Sí, claro, o sea, imagínate, quebrantarían todo lo que aparentemente conocemos como la realidad. Ok. O sea, quebrantarían todo, quebrantarían poderes, mandatos, gobiernos, o sea, se vendría algo muy cañón. Se abriría no una ventana, una puerta inmensa, ¿no? Sí, pues te cuestionarías todo lo que una conoces. Nueva mirada. Genial. Bueno, igual estadísticamente dicen que a fuerzas hay vida en otros lados. Sí, claro, ya es muy descabellado, es muy, incluso puede decir absurdo pensar que somos los únicos en el universo. Perdón. No, continúa. Y igual, te digo, sería muy absurdo pensar que somos los únicos en el universo, e incluso egoísta. Okay. Te pones a pensar. Sí. Había varias teorías que podrían explicar el por qué no se ha hecho. Bueno, tú dices de los tratados, ¿no? Uh-huh. Y decían que por qué no se han mostrado como tal. Unos decían que, o más bien varias teorías decían, que es porque estas razas no han llegado a tener una tecnología tan grande como para salir al espacio y explorarlo. Uh-huh. Que muchas veces estas civilizaciones llegan pues a autodestruirse, ¿no? Llegan a su punto más alto y se terminan extinguiendo. No llegan al grado de poder explorar el universo. Como nosotros ahora mismo, pues aún no tenemos la posibilidad de llegar a tantos planetas, pero al menos ya salir fuera de la Tierra lo podemos hacer. Pero decían que muchas de estas razas no lo hacían porque terminaban acabándose entre ellas, o en todo caso están a nuestro nivel, que aún no logran ir tan más lejos. Sí, claro. Que conocen pues lo que llegan a ver. Pues está muy cañón, ¿no? Y también había escuchado otra sobre que de hecho quizás nosotros, esto es hipotético teoría, que quizás nosotros seamos la raza más avanzada que existe. Pero no lo creo. No lo creo. Eso o somos la última. Sí, pero no creo, el universo es muy enorme, muy grande, entonces caben muchas posibilidades. Es desconocido también. Sí, conocemos muy poco del universo. Exactamente. Entonces está increíble. De hecho, todos estos temas sobre tratados, tipos de aliens, si hay vida o no, experimentos, de hecho van muy de mano con lo que vamos a entrar ya ahorita, que va a ser a lo de la base de Dulce en Nuevo México. Que ojito. No es lo mismo que el Área 51, digamos que son como que sectores diferentes, pero que tienen una relación. Uh-huh. Entonces, pues, Yasmín nos va a hacer el honor de explicarnos un poquito más sobre este tema, que es muy extenso, muy amplio, y por favor, pues, entra, ¿no? Ok, bueno, antes que empezar con esta historia y empezar con el tema, sí me gustaría que abrieran su mente, no empiecen a juzgar la historia, ni a decir esto es cierto, esto no es cierto. Quiero que la escuchen, que disfruten, y al final cada quien va a tener su opinión de creer o no. Ok. Esta historia de esta base de Dulce, yo quiero empezarla por un personaje muy importante. Ok. Este es un hombre llamado Thomas Edwin Castello, que trabajó en esta base precisamente.
Para iniciar el contexto de la base, en 1960 existe una explosión atómica y de ahí se empieza a hacer como esta base en el pueblo de Dulce, Nuevo México, y se empiezan a crear estas instalaciones. Metiéndonos ya más con la vida del personaje, incluso no hay mucha información de este, o sea, si tú lo buscas y lo googleas, no te va a salir. Digamos que es como clasificado todo este tema. Sí, hay algo muy turbio ahí. Toda la información es como que cosas que se han ido filtrando, ¿no? Como tal. Sí, claro. Sí, porque no, o sea, incluso en Wikipedia no te aparece. Es algo extraño, ¿no? Porque incluso el Área 51 es muy famosa y tú la googleas y sí sale algo, incluso, aunque sea así, un rengloncito relacionado a extraterrestres. Sí. Pero la base de Dulce sí es muy, muy poca conocida. Sí, y yo creo que la mayoría que nos está escuchando no sabe de estos temas. No lo sabe. Bueno, incluso yo tampoco lo sabía. O más bien de la existencia de la base de Dulce. No, porque incluso dicen que esta base no existe. Pero recordemos que en la Área 51 igual dijeron lo mismo. El gobierno dijo, no existe. Hasta que un cierto científico sacó como que pruebas y dijo, bueno, entonces sí existe. Y fue cuando se acercó y ahora, hoy en día, está prohibidísimo pasar. Incluso ves como cuando dicen que si te atreves a pasar, puedes correr el riesgo de que te disparen. Ok, recuerdo ese evento que no me acuerdo en qué año se armó, 2019 o 2020, sobre que muchas personas querían atacar el Área 51, infiltrarse y sacar tecnología. No sé si llegaste a ver. Sí, que querían entrar, ¿no? Gran evento, o sea, una invasión masiva al Área 51. Al final no se logró, pero sabemos que el área ahí está y existe. Sí, y es muy peligroso también. Estaría bueno. Estaría bueno para sacar unas fotitos, ¿no? Continúa con tu... Ok, voy a entrar ahora sí en contexto. En 1961, este hombre trabajaba como fotógrafo militar. Él empieza a ir como teniendo confianza en el gobierno y entre los militares y empieza a subir como de grado. Hasta llegar a un punto en donde él ya tenía, por así, cavidad entre los archivos secretos, entre muchas cosas del gobierno. En 1971, él empieza a trabajar en una corporación que se llama RAID y le dan una licencia de seguro de técnico para trabajar en una base, que es la base de Dulce. Él entra a trabajar y dice que esta base tiene 7 niveles. Incluso unos dicen que tiene más, pero en sí son 7. Él entra a trabajar, se le da una... ¿Cómo se dice? ¿Un pase? No. Cuando tú entras a trabajar y te dan como un contexto de la empresa. Pues te explica una especie como de curso de... algo así. Se me olvidó, se me fue. Dios. Bueno, le explican qué pasa dentro, sí, ¿no? Entran, igual no era el único reclutado. Le dicen, aquí en esta base, todo lo que se hace es beneficioso para la humanidad. No se saquen de onda, por así decirlo. Todo es con fines para la humanidad. Le dice, sí, está perfecto. Pero le dicen, si tú cuentas, e incluso a todos, si ustedes cuentan lo que vieron aquí, hay penas, incluso hasta de muerte. No pueden exactamente. No pueden revelar absolutamente nada. Y no pueden hablar entre ustedes. O sea, entre los mismos trabajadores no pueden hablar. Eso ya era bastante más serio, ¿no? Sí, incluso lo hacen firmar para perder sus derechos, por así decirlo, civiles. Entonces, él se saca de onda y dice, ¿pero por qué? O sea, ¿qué habrá? ¿O qué está pasando? ¿Por qué tanta seguridad, no? Exactamente. Él entra a trabajar, él trabaja, te digo, como técnico. Él decide, bueno, más bien una de sus tareas es checar cámaras de seguridad, enfocarlas, ya sabes, todo eso. Todo eso, sí. Pero uno de sus trabajos también era acompañar a los visitantes de esta base. Él los llevaba a tales pisos y así. Y bueno, para esto, él entra a trabajar, está unos días, empieza a como que tener más entrada, por así decirlo. Porque en el primer acceso, ¿no? A todo. Es más acceso. En el primer nivel nada más eran los científicos. Entra al segundo nivel y se da cuenta de que hay militares trabajando con alienígenas. Y él obviamente luego los identifica. Dice, hay dos razas que son los reptilianos y los grises. Luego los identifica y cuenta que para esto los grises tenían
Pues hacer un pequeño paréntesis y explicar, quizás hay personas que dicen, a lo mejor sí conocen como que los extraterrestres, pero dicen qué es un gris o qué es un reptiliano. ¿Les puedes dar un poquito de contexto de qué son esas dos razas? Ok, bueno, estas dos razas se supone que ya existían dentro de la Tierra. Ya tienen con nosotros muchos años viviendo y pues, por así decirlo, no sé explicar bien exactamente qué son ellos, sus propósitos, pero podríamos decirlo que los reptilianos son seres enormes de 3 metros, obviamente con apariencia reptil, piel escamosa, ya sabes, sin orejas, sin nariz, nada. Ok. Y los grises son estos seres que son pequeños, con cabeza grande, ojos almendrados negros y boca muy pequeña. Muy pequeña. Exactamente. Chaparritos, ¿no? Exactamente. Okay. Y se da cuenta él que estos grises tienen como un pensamiento colmena. Ellos leen la mente. O sea, ellos leen la mente, incluso también los reptilianos. Y los reptilianos son mucho más peligrosos que los grises. Bueno, se da cuenta que estos grises tienen como un pensamiento colmena, o sea que si lo piensa uno, todo lo piensa. Okay. Entonces, si tiene, imagínate lo que era trabajar ahí, estar siendo muy cuidadoso con lo que pensabas, incluso con lo que pensabas, imagínate. Si no podías pensar nada malo porque ya los grises lo sabían. Sí, imagínate qué tensión, ¿no? Trabajar así, pero bueno. Bueno, para empezar, el entrar a trabajar de ese modo y después toparte con cosas así como los grises en un primer encuentro, yo creo que ya es algo. No, es que bastante... no era un primer encuentro. O sea, él ya tenía... Ya te llevaba un historial. Sí, sí, no de la nada lo ponen en una base. O sea, sí ya tenía muchas vivencias, pero llega a este grado de que tiene... Digamos que dentro del gobierno él era alguien cabrón. Más confiable, por así decirlo. Sí. Entonces a él no le sorprende eso, que más bien... Lo que le sorprende es que no pueden ni pensar. Será un trabajo muy de tensión. Y pues bueno, se da cuenta que en ese pueblo igual en esas fechas desaparecen muchas personas. Desaparecen y pues así se queda. Un día pues fue te digo que uno de los trabajos que tenía era adentrar a los visitantes en los niveles. Se encarga de eso, llega al 3er nivel y se da cuenta, no recuerdo si era el 3er o segundo, no recuerdo. Se da cuenta que hay como mazmorras donde tenían a las personas. Y él, obviamente, al verlos, no eran personas que pidieran ayuda, sino que estaban como que drogados, sedados. Él se saca de onda y dice, oye, ¿pero por qué? ¿Qué están haciendo estas personas aquí? Se supone que las vamos a ayudar, ¿no? Exactamente. Entonces, un ser gris se acerca a él y dice, no, tranquilo, no te preocupes. Estas son personas que ya son desahuciadas. Tienen enfermedades, ya están a punto de morir, no hay nadie que los cuide, tú sabes. Dice, ok, bueno, de alguna manera se ocupan estas personas para hacer los experimentos, porque ya no es como que... Vaya, como que alguien los va a buscar o algo así. Es como, por ejemplo, cuando se usan animales. Lo que tú creas si está bien o está mal no es el punto, sino que es como... se tiene que probar. Un ejemplo, ¿no? Como antes que se usaban animales para pruebas cosméticas, ese tipo de cosas. Exactamente. A los humanos en esta historia los usaban para lo mismo, ¿no? Exactamente, por así decirlo. Y entonces dice, ok, bueno, lo entiendo, hasta ahí se queda. Pero él ya después en su casa, porque para esto ya era un hombre de familia. Ya tenía a su esposa y a su hijo. Se queda pensando, analizando, dice, no, pero ahí había algo que le quedaba una espinita. Entonces él empieza a investigar y se da cuenta de que las personas desaparecidas estaban ahí en la base. Y obviamente se pone a investigar y empieza a decir, no, algo a él le dijeron que eran personas desahuciadas, pero que en realidad no eran personas desahuciadas, sino que eran personas secuestradas, sacadas de sus personas hogares. Que tenían hijos, que tenían padres, o sea, que sí tenían familia y que no estaban enfermas. Para incluso poner más contexto, si no están entendiendo, es que para esta persona, para él era muy normal trabajar con seres extraterrestres. Sí, era tenía conocimiento. Muy normal el ver este tipo de cosas. Quizás para uno no es tan normal, pero para él sí, dentro de esta base y dentro de este contexto. Pero a él le sacó de onda porque le habían dicho que todo esto se hacía en pro de la humanidad, en ayuda de los humanos, pero cuando empezó a ver que empezaban a sacar personas de sus casas y eso, él dijo,
esto no está bien, esto no es lo que se debería de hacer. Exactamente. Entonces empieza a investigar Sí. más, empieza a bajar los niveles y se da cuenta de que hay experimentos de tal grado como los siguientes. De hecho los anoté porque sí estaban un poquito complicados. Yo creo que sí. Uno de los experimentos era los campos de energía áuricos de humanos. O sea, ellos investigaban el aura humana, El aura humana. los viajes astrales o del cuerpo espiritual y manipulación, estudios PCI, que son estudios psicológicos, Ok. aplicaciones de control mental y análisis Ajá. del mismo, reconocimientos de la memoria del cerebro humano, adquisición y transferencia, Ok. manipulación de la materia, clonación embriónica humana alienígena, y obviamente también experimentaban con animales, Ok. réplicas rápidas del cuerpo humano por medio del uso de transferencias de energía y materia. Ok. Algo así relacionado, no sé si hayan visto la película de Avatar, cuando transferían su conciencia de este hombre al cuerpo. Cuerpo humano. Exactamente. Pero algo así. tú mencionas que... ¿Puedes leer otra vez el que habías dicho, por favor? Sí, el de réplicas. Ajá. Dice réplicas rápidas del cuerpo humano por medio del uso de transferencia de energía y materia. Ok, ajá, tú estás diciendo réplicas rápidas. Ujú. O sea que si tú estabas, te das cuenta que tú estás sentada y Sí, aplican esa energía en ti o esa manipulación de energía y materia, o sea, te sacarían un clon al instante Así de es. ti, ¿no? Era un clon. Ok. Pero ahí Qué va, gran va. tecnología. Ajá. Déjame un poquito adentrarme porque Dale, esto es dale. muy, muy denso. Ok. Ok, él empieza a investigar, se empieza a dar cuenta de que eso no está bien, lo que están haciendo no está bien, y llega un punto en el que con tanta vivencia y con entrenamiento militar, él se quiebra por completo. Ok. Imagínate lo que tuvo que haber visto para quebrarse por completo. Presenciado, ajá. Incluso cuenta, él cuenta que vio un experimento humano Ok. en donde agarraban a este ser humano de la mazmorra, Ajá. le cortaban las extremidades Ok. y le implantaban Otras. otro brazo por medio de la manipulación de la materia. Ok. Haz de cuenta que no quiere decir que le ponían un brazo extraterrestre, no. O sea, por ejemplo, haz de cuenta que le quitaban un brazo y le ponían una pierna. Así, Ok. algo así. Pero manipulando la energía Sí, y la materia para que le Exactamente, fuera funcional. Exactamente. Entonces él empieza a ver esto, empieza a sentirse mal porque se da cuenta de que no es beneficioso para la humanidad, sino para estos seres. Ajá. Fuera de todo, esta persona tenía buenas intenciones, ¿no? Sí. O sea, Sí, él cree que iba a ser algo beneficioso. Sí, porque se lo pintaron muy bonito. O sea, al principio como que le quisieron lavar el cerebro, pero ya cuando se dio cuenta dijo, no, eso está muy mal. Hablamos del gobierno. Sí, exactamente. Pero eso es otro tema. Ajá. Entonces él empieza a quererse salir, pone su renuncia y le dicen, ok, puedes irte, pero pues acuérdate de lo que te dijimos. ¿Dices algo? Él dice sí, pero él empieza a decir, no, es que yo tengo que contarlo al mundo, tengo que decir lo que vi. Lo que está pasando. Exactamente. Él se vuelve a infiltrar a esta base y saca fotografías y videos. Ok. Las publica y le llaman llega a su casa y se da cuenta que su esposa y su hijo se lo están llevando a la policía. Ok. Entonces saca mucho de onda y dice, no, pues voy a buscar a mi familia. Ajá. Va a la policía y le dicen, ¿sabes qué? Pues no hay No hay evidencia. O no hay registro. no hay registro de que Aquí se no llevaron a tu trajimos familia. a nadie, ¿no? Dijeron. Exactamente. Ah, Y dices, Ajá. pues él se empieza a preocupar, empieza a decir, no, pues ¿qué voy a hacer? Ya lo publiqué, ¿qué hago? Entonces le marcan por teléfono y le dicen, ¿sabes qué? Si tú sigues hablando, no vas a volver a ver a tu familia. Ok. Tú decide. Y él decide, no, yo prefiero hablar. Ok. ¿Por qué? Porque él dice que dentro de esa base, aparte de todos esos experimentos, clonaban a la gente. Ok. O sea, transferían tu conciencia, haz de cuenta que tú fueras un prisionero. Oh, yeah. Transferían tu conciencia a otro tú. A otra persona. Y ok. el otro tú, o sea, tu clon, Ajá. no sabía que era un clon, sino que él pensaba que eras tú. Ok, porque una cosa era como que replicar tu aspecto físico y otra cosa ya era como que pasar tu mente, ¿no? Ahora sí que Eso es lo que se llevaba a cabo en ahí. tu mente, era un clon. Era como ese tipo de, no sé si vieron la película de Resident Evil. Ándale.
en Sí. donde esta Alice entra como una especie como que de niveles y encuentra como un montón de clones con pensamientos ya implantados. Exactamente. Era algo como que Es eso, muy ¿no? similar, muy similar. Ah, Y te pones a pensar o y sea, dices, ¿de ¿esta dónde historia? se habrán basado? Ajá, te pones a pensar y tú escuchas esta historia y ibas a decir, lo No. sacaron de un Ajá, libro de ciencia fíjate, ficción. fíjate, todas las películas de ciencia ficción y ese tipo de cosas es como de, está chido. Alguien se lo pudo haber imaginado. Pero a veces hay cosas muy complejas que dicen, mocos, ¿de dónde se inspiraron para sacar Sí, ciertas no cosas? creo, la verdad. Están bastante genial. Y te digo, o sea, él llegaba a ver y decía, no, pues, ¿cómo sabes? O sea, tú te pones a pensar y dices, ¿cómo sabes si realmente eres tú y no eres un clon? Ok, Y que realmente tu cuerpo tu cuerpo tuyo, verdadero sigue estando ahí en esa base. Ok, eso Sí, está... eso me voló la mente, me voló la cabeza. Ajá. Dije, no manches. Entonces él al ver esto dice, no, pues tengo que hablar porque incluso aunque me den mi familia, yo sé que ya no va a ser la mía. Me recuerda a esta película que se llama El Vengador del Futuro con Arnold Schwarzenegger, que es como una, no recuerdo que era una especie de policía, algo así, pero que le implantan como que recuerdos y él recordaba como que su familia y así, pero eran recuerdos que le habían implantado, creo que por una misión, no recuerdo muy bien, y él se queda tanto con esa idea que quiere recuperarlos, pero él era como que un agente y así, está muy raro, es como lo que tú ¿no es la mencionas. que se llama el séptimo día? ¿O el sexto día? Algo así. No recuerdo, según yo era el Vengador del Futuro, pero tendré que verme las películas. No, creo que sí era el sexto día. De Ajá. clonación, hablaban de clonación. O ha de haber sido otra película, no sé. A lo mejor con él. Yo recuerdo una en donde como que él regresa a su casa y ve como que él está clonado con su familia. Sí, entonces sí así. es esa película. Pero aparte hay otra en donde te digo que, pero a él le implantan recuerdos, no es un clon, a él le implantan recuerdos. No Bueno, lo he visto. después hablamos de eso. No lo he visto, pero sí, o sea, era así. Ujú. Y pues sí es muy denso porque imagínate, no sabes si realmente eres tú y Sí. si nomás eres un clon. Ajá. Está muy cañón. Entonces él dice, no, pues yo voy a hablar. Él habla, da su evidencia. Mucha gente no le cree, obviamente, Ok, porque sí. pues hablar de esto sí es como de, ay, muy de ciencia Muy, ficción. ajá. Y le regresan a su familia. Ok. Le regresan a su familia, pero él sabe que no es su familia. Dice, no era Algo. mi familia, no era mi esposa, no era mi hijo. Entonces él se la pasa escapando de eso. O sea, vive en hoteles y así se la pasa. Ya vive de prófugo, vaya. Exactamente. Y desaparece. Y no se ha vuelto a saber nada de este hombre. Qué bien, No. Igual te das cuenta del poder que tiene el gobierno. Ay, ¿no? sí, claro. Más la ayuda de estos seres. Sí, no, es algo muy, muy cañón. O sea, si quieren desaparecerte, lo van a hacer. Sí, sí, claro. Incluso un personaje mucho más famoso de esta base de Dulce fue Philip Neiger. Creo que sí, no recuerdo muy bien su apellido. Él también estuvo trabajando en la base de Dulce, creo que era geólogo o arquitecto. Era Philip Schneiger. Ay, está un poco es complicado. Que el inglés nos falla un poco. No, incluso es alemán. ¿Es alemán? Es un apellido alemán. Schneiger. Suena muy alemán. Bueno, no, este era un hombre geólogo. Era un geólogo militar. Que él, bueno, porque incluso tenemos que decir, tenemos que mencionar algo muy importante que se lleva en esta base de Dulce cuando es la guerra de la base de Dulce. Esto fue en 1978, cuando en el tercer nivel de esta base empieza a haber una guerra. ¿Por qué? Porque los grises eran como esclavos. No es que no era que los maltrataran, pero sí eran esclavos mentales. Vaya, estaban ahí, pues los tenían ahí. Vaya. Sí, estaban controlados mentalmente. Y estos empiezan como a tener un pensamiento, al escuchar también los pensamientos de los hombres que estaban ahí, empiezan a tener como que ciertos choques y a quererse rebelar. Y también obviamente los humanos que trabajaban ahí. Porque empiezan a decir, no, es que esto no está bien. Entonces empieza a haber un choque y empiezan a pelear. Y ahí pues se lleva la guerra de la base de Dulces. Ahí perdieron mucha vida muchos militares y también muchos extraterrestres. Así, nuevamente, gente, mantengan la mente muy abierta. Sí, claro. Porque quizás todos, ay, no manches, ¿cómo quieres? No, o sea, nosotros no les estamos intentando convencer de nada. Sí. Solo les estamos trayendo la información, pero ustedes intenten imaginárselo, intenten como que absorberse dentro de la historia para que pues tenga más contexto y sentido de ustedes. Y igual no les quiero implantar como que
esta historia o este pensamiento de que crean a fuerza. Sí, no. No. O sea, no les traemos la historia para que ustedes digan, wow. Ya si quieren investigar por su parte, pues lo pueden hacer. Les invito, si les gustan realmente estos temas y se adentraron mucho en la historia, porque voy a contar otra historia. O sea, incluso hay 3 historias. O sea, es mucha información. Sí, es muchísima. Y muchas caras. Mucha información muy, muy densa. Entonces, si ustedes ya se embarcaron en esto, que es el tema de la base de Dulce, les invito a que investiguen, pero no en internet. Es que está muy difícil. Es como que te encuentras cositas y van saliendo como que... Haz de cuenta que como que la información está como que repartida. Uh-huh. No te vas a encontrar algo así como que capítulo 1 y así. Creo que hay libros, pero como que hablan no profundamente, sino como que te dan como una embarradita, pero siguen hablando. Sí, o sea, no investiguen en internet, porque ustedes saben que el gobierno nada más te va a enseñar lo que quiere enseñar. Y en internet, pues obviamente nada más te va a enseñar lo poquito. Si tú te quieres adentrar bien, investiga el libro. Es que incluso dijeras, no, es que ella estaba, muy, ¿cómo se dice? Conspiranoica, que el gobierno y eso, pero la neta, también me puse a investigar y salió información muy poquita. Sí. O sea, la base de Dulce no es como el Área 51 de conocida. Sí, exactamente. Es una base que está sobresaliendo y saliendo más. Yo creo que más en el futuro va a haber mucho más información. Sí, nos van a decir, porque supuestamente esta base no existe. No. O sea, el gobierno le preguntan y no existe. Como te había mencionado, buscas en Wikipedia la base de Dulce, te sale el lugar o la comunidad del pueblo de Dulce. Y sí hay como que hay presencia militar, pero obviamente no te van a decir explícitamente qué pasa ahí. Sí, no. Y pues bueno, esta es la primera historia. Okay. Les digo, no sé si lo crean, no sé si no, pero vamos con otra historia. Ustedes nomás tráiganse la botana al chesco y disfruten del podcast. Es igual relacionado con lo mismo de la base de Dulce. Esta es una historia de una persona que es abducida. Okay. En la misma localidad. Bueno, por ahí cerquitas. No recuerdo bien de dónde era, no lo recuerdo, pero era de la misma zona, por ahí. Okay. Dice, esta persona era una mujer, o es una mujer, no sabemos si todavía. ¿Sigue viva o no? Se llama Krista Tildon. Okay. Y ella cuenta que en una madrugada de julio de 1987, ella es abducida, sacada de su casa y llevada por extraterrestres. Pero lo raro es que no la llevaron a su nave, la llevaron a una base. Ok, eso es más extraño. Sí, la llevaron a una base militar. Ella se saca de una porque dice, ¿cómo los militares? ¿Qué estoy haciendo aquí? Ahorita que dijiste eso, se me vio una idea muy cabrona. Que imagínate que, que todas las abducciones que según la gente ha presenciado, que pues en realidad es eso, o sea, los aliens o los extraterrestres las secuestran, pero pues que al final del día son llevados con humanos, o sea que todo está pues manipulado por los mismos humanos. Porque hay tratados. Ajá. Bueno, te voy a acabar de contar esta historia. Dice que ella recuerda que la llevan a la base y al despertar se encuentra como en una camilla metálica. Okay. Pero lo raro es que cuando lo llevan a esta base, dice que hay científicos. Le hacen pruebas, la tratan delicada, pruebas de orina, ya sabes, todo. Eso. De sangre, todo eso. Y dice, pues, ¿qué hago aquí? Se pregunta y de pronto veo a este ser, un ser reptiliano, que él sin temor ni nada le inyecta una aguja. Entonces ella siente mucho dolor. Dice, pues, ¿qué me está pasando? ¿Qué está pasando? Sí, es bastante. Y no era la primera vez. Ya esta persona la fecundaban igual. Está muy raro. De hecho, pues en la base de Dulce, supuestamente en los diagramas de los pisos, como tú mencionabas, hay varias secciones y en una de esas secciones hacen ese tipo de experimentos que son genéticos. El embriónico. Sí, de hecho les vamos a compartir las fotos en la página para que vayan a verlos. ¿Sí? En ¿cómo se llama? Entre Dimensiones Oficial en Facebook, por favor, vayan a seguirnos. Ahí vamos a estar subiendo contenido de fotos y todo esto para que pues vayan igual allá y apoyar, por favor. Sí, exactamente. Y las fotos supuestamente son de esta persona que fue abducida. O sea, al estarla entrevistando, le piden que dibuje y esos son los dibujos que supuestamente hace. Supuestamente. Y pues nada, ella sigue siendo abducida y en una de estas
después de lo que pasa de Tomás Castello, Ajá. después de que él publica su historia y publica su evidencia, la poca evidencia que pudo sacar, ella se da cuenta que dice, es la misma base a la que a mí me A lleva. la misma base, que es la base de Dulce. Exactamente. Okay. Incluso ella dice que ya había visto a esta persona, a Tomás Castello, ahí en la misma base. Interrelaciona. Exactamente. Y Tomás Castello también dice que ella ya la conocía también, supuestamente. Okay. Entonces se me hace muy, muy interesante, porque si fuera un montaje, está muy bien hecho. Está muy bien hecho. Y es que, como dices, no hay tanta información, pero la poca información que hay coincide y dijeras, este fue alguien que lo hizo al azar, pero es mucho. Sí, En todo caso, qué buen escritor el que se está haciendo todo esto, pero es bastante información. Es muy, te digo, es muy, muy bien armado. O sea, si fuera algo de ficción, está muy bien armado. Está muy bien armado. Y pues sí, o sea, no lo creo que sea, o sea, yo en lo personal sí creo que sea real. Ok. Y te digo, es una mujer que es abducida y cuenta que también lo vio a él en la base y este hombre también la vio a ella. Uh-huh. Entonces coinciden. Eso es lo más importante de la historia. Y pues bueno, quiero cerrar ahí con esa historia. O sea, es que igual es muy poca información que tú puedes encontrar. Es que, a lo mejor ustedes dijeron, ustedes están pensando, disculpen, es que ya nos dijeron que hay mucha información, pero al mismo tiempo que hay muy poca información. O sea, nos referimos porque hay como que una serie de historias y fotos que empiezas con un tema y terminas con otro. O sea, no terminas como que de construir totalmente un orden, porque para construir todo un orden tendrías que tener mucha información. Y esta información o las cosas que les estamos contando son cosas que se han ido filtrando, que se han ido recopilando a lo largo de los años. Como les dijimos, la base de Dulce no es tan popular como el Área 51, que pues, sí, exactamente. O incluso hay películas del Área 51, que es la más famosa. Y hay mucho más conocimiento de esta base. Ajá, que de la base de Dulce, que apenas es como que está saliendo. Y no solo es la base de Dulce ni el Área 51, sino que hay más bases, más sectores a lo largo de, pues no solo de Estados Unidos, sino de todo el mundo. Sí, pero ahora sí que las más famosas y las que más llevan como que este fenómeno de las encuentro bases más cercano es Estados Unidos. Es Estados Unidos. Y entonces esta historia te hace pensar y te hace surgir como que esta pregunta de, ¿están creando entonces una nueva raza? Una nueva raza. Bueno, de que hay experimentos, hay experimentos. Sí, claro. Pero el sentido es, ¿están creando una nueva raza? Y si las personas a tu alrededor son realmente humanas. Eso es lo que a mí me hace. Me hace como que más o menos lo que ella quiere decir es que abre tu mente y ponte a pensar que qué tal que las personas que están alrededor tuyo, que te da la garantía de que son personas 100% reales y no híbridos o otro tipo de raza alienígena. Haz de cuenta como los hombres de negro, algo así. No sé si la llegaste a ver, Los Hombres de Negro. Sí, es muy famosa. Que ellos, cuando en la segunda película, el K, que era el compañero de J, lo va nuevamente pues a que se vuelva otra vez hombre de negro y le dice que se dé cuenta a su alrededor y empieza como que a notar cositas raras. Sí. Y que los aliens están ya están entre nosotros. Ajá, que están entre y es que nosotros. Me encantan esas películas porque te lo pintan muy bonito, muy como que muy fantasioso. Acción, muy de wow. Exactamente. Pero realmente puede ser muy tétrico, muy. Y es lo que le decíamos, gente, que mantuvieran su mente abierta. Sí, o sea, no se cierren. Y solo piensen en la probabilidad. No les estamos diciendo que existe. ¿Nos quieren llamar locos? Pues llámenos locos. Pero solo piensen en la pequeñísima probabilidad de lo que puede pasar o de lo que está pasando. Exactamente. Le digo, no se cierren. Creo que el peor error de un ser humano es cerrarse a lo desconocido. Sí. Le digo, más bien ábrete, critica también tú, o sea, no te lo tragues todo, o sea, tampoco digo, no les queremos implantar de que a fuerzas existen extraterrestres, no. No, o sea, igual, o sea, nosotros podemos estar errados, sí, claro, o sea, no es la verdad absoluta. Y todo eso, o sea, nosotros solo se los traemos
para que pues lo gocen, ¿no? Dijeron, pues hoy quiero entretenerme escuchando estas cosas, lo pueden hacer. Sí. Y pues bueno, esa es la segunda historia. Okay. Me voy a echar la tercera. Échate la tercera. Esta es la más conocida. Es de, ¿qué te dije? De Philip Snyder. Ajá. Esta es la más conocida porque él era un geólogo militar que él lo mandan a traer e investigar para hacer como una extensión de la base de Dulce. Okay. Piensa en armar otra base. Uh-huh. Él cuenta que lo llaman, igual era una persona muy confiable y ya tenía una esposa y una hija también. Uh-huh. Él lo mandan a traer, empiezan a trabajar y llegan a un sitio. Okay. Y bueno, la base tiene 4 puntos. Uh-huh. Entonces, en esos 4 puntos ahí empiezan a excavar. Okay. Excavar hasta lo más profundo. Él empieza a trabajar y se da cuenta de que hay muchísimos militares, pero militares de alto rango, o sea, de boinas negras y verdes. Sí. Uh-huh. Gente muy experta. Pues se saca de onda, dice, pues ¿por qué? ¿Quién sabe? Él empieza a trabajar, a hacer su chamba y al momento de estar excavando, porque eran hoyos muy muy profundos, la máquina empieza a excavar. En uno de esos momentos se traba, no puede avanzar más la máquina, y al momento de que él dice, no, pues ¿qué está pasando? El hoyo, o pues sí, la excavación, uh-huh, empieza a sacar como un humo negro. Un humo negro, ok. Y un olor muy, muy fuerte. Muy fuerte. O sea, como azufre, como algo podrido. Algo encontraron, ¿no? Sí, exactamente. Entonces él dice, no, pues qué onda, ¿no? Vamos a bajar y ver qué está pasando. Él baja junto con 2 militares. Pero obviamente para esto iban súper preparados. Porque como era geólogo, él sabía que podía haber ciertos riesgos. Uh-huh. No tanto de encontrarse con algo extraño o con un ser vivo, sino pues ya sabes que la temperatura, los gases de la tierra, que todo puede derrumbar algo. Exactamente. Entonces se le ponen un traje y este traje es como de astronauta, por así decirlo. Ajá. Y en el traje tiene un arma. Él se pregunta, ¿por qué un arma? ¿Por qué trae eso? Exactamente, pues, quién sabe, ¿no? Baja, ajá, sí, porque todo ahí, todo el mundo estaba armado. Eso era lo raro. Baja y al momento de querer alumbrar la máquina se percata que hay 2 seres. Okay. Y estos 2 seres eran muy parecidos a los grises, pero tú sabes que los grises son chaparritos. Ajá. Y estos no, estos eran altísimos. Podría considerarse que son los famosos conocidos los grises altos, ¿no? Sí, exactamente. Que es otra raza. Ajá. Se encuentra con estos 2. Él se espanta mucho de encontrarse con estos 2 seres y al momento de querer chispar el arma, uh-huh, pues no sale rápido. Ajá. La chispa y le dispara a estos 2 seres y los mata. Okay. Pero no se había percatado que había un tercer ser. Un tercer ser. Este ser hace como un círculo en su pecho, como que se soba el pecho. Okay. Y expide un láser. Una especie de energía. Ajá, exactamente. Okay. Él al sentir el impacto ve como de la tanta energía que le había impactado, ajá, sus manos o la energía tiene que salir por un lado, ¿no? Ajá. La energía sale por las manos y es tanta la fuerza que le vuela las uñas. O sea, las puntas de los dedos ya no tenía. Hagan de cuenta que él como que absorbió la energía. Exactamente. Y era tanta energía que salió disparada a través de sus dedos. De sus dedos. Okay. Entonces él, pues sí, espantado, no sabe qué está pasando. Te digo que iban con 2 militares y ellos empiezan a disparar a este ser. Okay. Pero no era el único ser, era muchísimos. Era una colonia. Eran muchos, okay, muchos seres. Entonces este hombre que recibe el impacto está destrozado. O sea, se le abre el pecho. Sí, está destrozado. Destrozado, por así decirlo, las tripas estaban por fuera. Sí, le abrió totalmente. Sí, todo. Estaba completamente abierto. Un militar lo jala al elevador y lo sube. Okay. Y los demás empiezan a bajar y a tener como que este enfrentamiento. Okay. Al total mueren alrededor de 66 o 67 militares y extraterrestres. Okay. Y de esta guerra solamente sobreviven 3 personas. Uh-huh. Philip, uh-huh, y 2 militares más. Okay. Tanto es así que él pasa 400 días, me parece 400 días en el hospital, reconstruyéndole el cuerpo. Un buen tiempo. Sí, era muchísimo. Bueno, digamos,
No estaba como tal en un hospital, estaba tratándolo a él. Eso es a lo que vamos. Ajá. Eso es a lo que vamos. Ok. Él, al pasar esto, decide retirarse un tiempo, Ajá. pero vuelve a entrar a esta parte del militares. Ok. Y él empieza a investigar Ujú. acerca de estos seres. Empieza a investigar uno y otro tema y se da cuenta que hay tratados con esos seres extraterrestres. Ok. Y que los presidentes de Estados Unidos abren como esas cláusulas para darle cierto chance a estos seres. Cierta accesibilidad, ¿no? Exactamente. Ajá. Entonces empieza a meterse más, empieza a ya... Suena muy conspiranoico, Ajá. pero empieza a investigar que hay un poder, porque incluso los militares no están por parte del presidente de los Estados Unidos. Ok, es por Entonces otra es cosa. muy diferente, Ajá. muy diferente. Entonces empieza a darse cuenta que estos altos rangos que manejan a los militares realmente son personas muy pesadas. Ok. O sea, ya son, por así decirlo, no quiero decirlo así, pero sí, ya son el orden mundial. Ok, digamos, orden mundial para que entienda la gente, son como Illuminatis, ¿no? Hagan de cuenta que está el gobierno de Estados Unidos, pero hay gentes que están arriba de ellos, que son los que les dan las órdenes, digamos que son como los verdaderos meros. Sí, exactamente. O sea, Ajá. son varias cabezas, son varias personas. Pero que generalmente no se muestran porque están Sí, ocultos, no, o sea, no. son los que mueven, digamos que son como los titiriteros, ¿no? Exactamente, Ah, exactamente. ok. Ellos son los que manejan absolutamente todo. Son cabrones. Entonces él se da cuenta de esto, empieza a sacar uno y otro tema, a abrir su mente y empieza a hacer tanta información que él decide también hablar. Ok. Y en esos tiempos él decide hablar. En sus conferencias dice: yo sé que hay personas que no me van a creer, pero no juzguen la historia, sino escúchenme. Ok. Empieza a contar su historia, empieza a, pues sí, a sacar varias información, hasta que él siempre en sus conferencias, incluso voy a buscar un video, pero sí lo voy a subir. En sus conferencias siempre estaba con el brazo izquierdo como que abajo, siempre abajo. Ok. Y él hablaba y así. Cuando acaba de contar sus historias, lo que enseña y dice: si no me creen, la prueba más contundente es esta. Se levanta Oye, creo que sí. pues su ropa, lo que tenga, y muestra una cicatriz enorme que va desde aquí, desde su garganta hasta abajo. Y dice: si no me creen, esta es mi prueba más contundente. Y muestra Sí, los sí, dedos, sí. muestra las manos, Ajá. y se dan cuenta que no tienen dedos. Ok. No tiene dedos. ¿Cómo lo explicas? ¿Cómo lo explicas? Bueno, más dentro del... si nos ponemos como que es muy... querer explicar todo, dice, no, pues es que tuvo un accidente. Obviamente tuvo un accidente, ¿no? Sí, claro. Pero la explicación o la versión oficial es que fue por ello, ¿no? Por lo de los grises que le dispararon ese rayo de energía. O sea, él está mostrando las cicatrices que le provocó en aquella ocasión. O sea, y enseña, también lo más importante es que también enseña sus identificaciones, Ok. su nombre, y dice: investiguen y busquen en cualquier hospital, no hay una cirugía que me se hayan haya hecho. así. Exactamente, Ok. no hay ninguna. Él no tenía, vaya, su historial médico no afirmaba eso. No había ni historial médico. Ok. Investíguenlo. Es que todo sí es muy, ¿cómo dices? Muy, de querer, descubrir todo así muy, muy cabrón. Pero es que hay que entender que no hay mucha información, que es lo que se ha venido colando y lo que es lo que la gente ha ido contando, y como por ejemplo él, que contó lo que había. ¿Qué es lo que lo respalda? Pues es su propia palabra. Sí, eso es lo más Porque, impresionante. Y también los rasgos, o sea, su cicatriz, sus manos. Porque alguien más que lo quiera respaldar o decir, no, si yo estuve con él y eso, pues obviamente no, porque digamos están del lado del gobierno de ese orden, y pues van a hacer todo lo posible por desmeritarlo, o sea. Exactamente. Y siempre ha sido así, o sea... Es como un 50-50, ¿no? Digamos. Bueno, va lo interesante y lo conspiranoico dentro de todo. Él dice: yo pasé 400 días en un hospital, no sé en qué hospital, porque no hay registros de que yo esté en ninguno. Dice: aquí está mi prueba. Si no me creen, investiguen primero en las bibliotecas, vayan a las bibliotecas, lean y después chequen lo que hay en internet y se van a dar cuenta de lo poquito que te enseñan. Ok.
Él sigue dando sus conferencias, pero llega un punto en que a su esposa le dice, ¿sabes qué? Si te dicen que yo un día me suicidé, no le creas. Ok. No le creas porque tú sabes que yo no soy capaz de hacer estas cosas. O sea, no les creas si te dicen que ya me regresas un día y dices, encontramos a su esposa, se suicidó. No le eso creas. no es cierto. Ajá. Y a todos sus conocidos dicen, cuídense, porque ya, o sea, Yo me ya quieren. no voy a... Me van a desaparecer. Sí, pues. exactamente. Me van a dar un Dicen, levantón. si un día les dicen que me suicide, no le crean. No le crean. No les crean. No manches, está muy cabrón. Él sigue dando sus conferencias y un día, Ajá. no recuerdo exactamente la fecha, no me acuerdo. Mira, aquí está, el 12 de enero de 1900. Bueno, Desapareció y no. Supuestamente, no. Pero, no, eso ya es más como que más O sea, para tu acá. Creo que computadora- las fechas están mal. Fechas están mal. La están hackeando, ¿no? No, las fechas están mal. Pero en estos años, él aparece muerto. Ok, muerto. Hijo de eso. Primero, el gobierno dice que muere por un derrame cerebral. Ok. Pero lo raro Mm. es que los forenses que llegan y los peritos se dan cuenta que tiene una manguera alrededor del cuello. Ajá. Y dicen, ¿cómo pudo haberse sido, o por la razón de su muerte, un derrame cerebral? Ok, ¿Cómo crees? digamos que los peritos y ellos dijeron, le encontraron el cuerpo, murió por asfixia, alguien lo asfixió. No dijeron eso. Espérame. Ajá. Después ya el gobierno o los que tienen que dar el informe, resulta que ellos dicen eso, ¿no? Sí, o sea, primero su muerte, según fue por derrame cerebral. Ajá. Pero los peritos, obviamente, pues van a la escena y se dan cuenta de la manguera. Ujú. Pero obviamente ellos no lo dicen, pero se filtra esa información. Ok. Entonces el gobierno ya después dice, no, sí fue un derrame cerebral, pero a causa de la asfixia. Y dice, ¿cómo? ¿Cómo está muy loco eso? Ajá. Dice, no nos trates de ver la cara. Se le hacen, se recogen las pruebas, se les hace prueba de orina y de sangre, y pues se llevan a la forense, ¿no? Su familia después pide esas pruebas y mágicamente desaparecen. No hay pruebas. No hay pruebas. No hay Ok. pruebas. Y bueno, lo extraño de este caso, Lo más lo más extraño. loco y lo más absurdo que te puedas imaginar, Ajá. ¿cómo se iba a suicidar si en un principio te conté que no tenía dedos? Y un brazo, no lo tenía inmóvil porque con base al accidente no podía mover el brazo, o sea, ya lo tenía inmóvil. ¿Cómo te vas a ahorcar tú solo Tremenda. con una manguera Sí, si no porque tienes brazos ni dedos? Tú estás diciendo que lo trataron de suicidio, Sí, no de homicidio, de un suicidio que pues, él solito se Sí, automurió, vaya. Lo hicieron pasar así. Y después decían, pero ¿cómo si él no tenía pues, dedos, no tenía como Exactamente. tal agarrarse bien? Y lo que indicaba, él fue, vaya, las pruebas es que pues se había ahorcado con sus propias manos. Con una manguera. Y para esto él tenía, porque él era militar también, Ujú. o sea, él tenía armas, tenía varias pastillas en su casa, tenía estudios químicos. Ok. O sea, si se pudo haber suicidado rápido, una muerte instantánea es un disparo. O un balazo, o por qué. O por necesariamente? intoxicación, o sea, Sí, no tenía muchos métodos. no como tiene, que no de tiene coherencia que suicidarse. se suicide con una manguera. Y menos cuando no le sirvió un brazo. No te puedes ahorcar con una mano. No. Bueno, que se puede encontrar el método, pero no es como que el más viable. No, o sea, no. Es Ajá. imposible, prácticamente. La esposa dice, no me quieras jugar una broma. Yo sé que eso no es cierto. Yo sé que no. Y dice, no, el gobierno le dice, no, es que es cierto. Incluso hay una carta. Ok. Una carta en donde él relataba su suicidio. Porque se estaba había dejado suicidando. una carta, ok. Pero al momento, es que es algo muy absurdo. Ajá. Al momento de que la esposa ve la carta, dice, esa no es letra de mi esposo. No es No la me letra. quieras ver la cara. Ajá. Y otra es, ¿cómo va a escribir si no tiene No dedos? tiene idea. ¿Cómo escribe? Es imposible. Sí. Y dice, entonces el gobierno pues dice, no, pues ya. Quisieron armar su super suicidio, pero no, como que les faltó investigar que él no Sí, tenía o sea, dedos. no, o sea, no es algo muy tonto. Y tú lo buscas y está así. Ujú. Y digamos que dijeron, pues podían encontrar, pero esa, o sea, es la versión oficial, la mera, Sí, es la, o se sea, es suicidó. el gobierno que te da. Se suicidó, sí suena muy absurdo, ¿no? Pero pues se suicidó, o sea, Exactamente. y trágatela. Y no es la primera vez que tratan de silenciarlos. Ajá. Dice, es imposible que pase eso.
¿Cómo lo explicas? Se me hace muy absurdo, una mentira muy mediocre. Muy tonta, también, ¿no? muy es como mediocre. que fue rápido, ¿no? Es como lo de base que ya tenemos, también. Exactamente, y toda la evidencia que tenía él desaparece. Y encima no es como que te puedas, su familia, ponerse el pedo de, no, es que, no, pues, así pasó. No, pues nada más era su esposa, su hija. Ajá, o sea, no es como que, no importa al final cómo lo hizo, sino va a haber tanta gente que reclame el por qué. Es como de, no importa, nada más digan que fue así ya. Y te preguntas cómo el gobierno, es como dicen, ¿no? Hasta para saber mentir debes de inventar bien tu mentira, ¿no? Debes saber. Exactamente. Dicen, ¿cómo el gobierno te da esa explicación tan absurda? Uh-huh. Y dice, porque pueden y porque la persona se los cree. Ajá. Mucha gente se lo cree. Incluso recuerdo que una vez, cuando estaba Donald Trump, hubo un ataque extraterrestre a la Casa Blanca. Ok. El presidente así que se empiezan a mover los de la Casa Blanca y ocultan al presidente, a Donald Trump. Ajá. Y después, obviamente, esto corre, en los periódicos sale, se hace un despapalle y el gobierno después sale a decir que era una parvada de patos. ¿Una parvada de patos? Una parvada de patos. Ok. ¿Tú crees? Yo recuerdo una noticia, algo así, como que sí escondieron al presidente por posible atentado, ¿no? Sí, exactamente. Pero está la otra vuelta que dices que eso lo utilizan como para cubrirlo, ¿no? Ok. Y sí, es una reverenda... O sea, el gobierno de los Estados Unidos tiene tecnología, tiene... Pero si te fijas, al final es como que... primero así, wow, pero al final se olvida. Es como que dicen, no importa qué pendejada digamos, al final lo van a olvidar. Y unos cuantos sí lo van a tener presente, pero al final... Eso es que ahí regresamos a lo mismo de que la gente a la gente está no le interesada. importa. No está interesada. No le interesa. No está interesada. Ajá. Pero digo, ¿cómo teniendo tanta tecnología, tantos, pues sí... Bueno, ya queriendo buscarle una explicación, ¿no? Sí, o sea, Sí, que te digan que es una parvada de patos, ajá, se me hace muy, muy tonto. Ok. Su explicación. Muy, muy tonta. Y eso es lo que quieren, o sea, te ocultan y te dicen, pues te dan una mentira mediocre y tú te la crees. Después hay que armar un podcast sobre este tipo de cosas en las mentiras o cómo han intentado ocultar ciertas, o los casos de intentaron ocultar con esto, pero no les funcionó, o sí lo ocultaron bien. Sí, o sea, está muy loco, está muy, muy denso estos temas. Ok. Y son de las 3 historias más famosas que yo investigué. Más famosas, sí, y de las que se han podido colar. Sí, obviamente. Oh. ¿Cómo le explicas? Está muy loco. No sé. Este tema me explotó la cabeza. Y más para alguien que apenas se va iniciando. Bueno, incluso tú que entiendes un poco más. Tienes más conocimiento de que hay ciertas cosas, pero aún así te lo sorprende. Sí, no manches, es que está muy cañón. Él te digo, o sea, muchas cosas y tú vas investigando y salen tema tras tema tras tema, pero al final como que con lo poco o mucho que sé, como que van encajando. Van encajando. ¿Te acuerdas que te dije que la teoría de los grises, que buscaban como que de alguna manera, cuando nos abducían a nosotros los humanos, buscaban investigar el alma, la espiritualidad de un ser humano? Sí. Y ahora ya te das cuenta que tiene relación con los experimentos que se llevaban en la base. Sí. Está muy cañón. Tiene bastante. Y es que, como te digo, si quieres ir a lo primerito, digamos, sí, pero ¿dónde salió esa idea? No lo vas a encontrar. Sí, es no, que como ya tal no va a es estar ahí. es mucha información. O sea, hay información de este lado y no vas a encontrar un orden como tal. Sí, no. Te digo, yo me tardé horas investigando este tema y cada vez que investigaba más me adentraba a otro tema y así. Ajá, y salía. O sea, si tú lo tratas de buscar así como tal, no te va a aparecer. No te lo van a poner en bandeja de plata. Ya tienes que organizar tus fechas, ordenarlo todo si quieres un orden como tal. Sí, exactamente. Te digo, tal vez yo tampoco me sé completamente bien las historias, a lo mejor algo me falla, pero ¿Algo te faltó? ¿Algo? Exactamente, o sea, tampoco. No me voy a acordar exactamente de las fechas ni tampoco, pero por eso los invito a que investiguen. Sí, obviamente, si les gustó el tema y quieren saber más, pues ustedes investiguen. Nosotros les dimos como que la puntita del iceberg. Sí, exactamente. Para que se adentren, pero pues ahí están los temas, ¿no? Sí.
¿Cuál es la historia que más te gustó? Ay, pues es que yo creo que la última que contaste, la tercera, Ujú. yo creo que es la que más me impresiona a mí sobre ya todo esto de los experimentos y sobre ya un encuentro más cercano con él y que desaparecen a su familia. Yo creo que la tercera historia es la que más La de Philip. la de Phil. Es que no está muy cañón, porque él presenta la evidencia. O sea, ¿qué mejor evidencia que tu propio cuerpo? Ajá, ahí la tienes. Está muy cañón, está muy cañón. ¿Cómo lo explicas? Es la historia que más me creyó, más bien, que más me ¿Más te llamó la impactó? atención ¿Más te...? y que más creo. Ajá, O sea, todas las creo, ujú. porque pues yo no me cierro nada, pero sí dije, wow, esta historia Bueno. está muy buena. Sí, al menos que haya la posibilidad de decir, ok, puede pasar esto. O Sí. sea, desde ahí ya estás como que medio creyendo, ¿no? Ujú. Entonces sí está, Pero ya cuando existe evidencia, ya es está mucho más muy cañón. brutal. sí, Sí, es un está tema bastante muy, brutal. muy bueno. Me encanta este tema. Te digo, es un tema que casi la mayoría no conoce. No conoce, ujú. O más bien no le interesa, no encuentra algún interés en particular, pero es bastante entretenido. Sí, también. Ya cuando te empieza a entretener, ya es cuando le empieza a buscar más. Exactamente. Ajá. Así sucedió conmigo. Y aparte porque pues tú tuviste una experiencia Sí. con ello para que, o sea, Sí, tuviste si como si no me hubiera pasado, tal vez hubiera dicho, no lo sé. que, tal vez es como que, sí, pero ya fue algo que viste. Y Sí. es algo como que dices, yo lo vi y si a mí me pasó ese tantito, puedo creer que ha habido personas que les ha pasado más cosas. Ay, perdón. No, la están abduciendo. No, perdón, es que estoy un poquito enferma. Pero sí, mira, hasta eso me di tiempo de contar bien todas las historias. Ok. Y hasta el último. Sí, como les digo, o sea, sí está muy denso y te digo, o sea, vas aprendiendo mucho y mucho más cada vez que te metes más y más y más en estos temas. Ok. Yo creo que después deberíamos de hablar de uno, pero de las especies de tipos de aliens que hay. Sí, sería muy bueno. Según que ya están en la Tierra, debemos hablar de uno de esos y pues de más temas igual. Sí, porque hay una historia muy buenísima de una venusiana de los años 60. Sí, pero esa déjala Sí, no las voy a próximo contar, la voy a contar para la podcast. próxima, pero para que nos vayan a escuchar. Pues bien, gente, hasta aquí dejamos este podcast de hoy, que a mí me parece estuvo bastante entretenido, bastante impresionante. Como les decimos, abran su mente, investiguen. Si nos quieren creer, pues créanos, si no, pues no hay ningún problema, pero ya les trajimos la información o las historias para que pues, se picaran. Se den otra vuelta. Y pues muchas gracias, gente, por haberse pasado nuevamente por aquí. Por favor, síganos en todas nuestras redes sociales, en YouTube, en el Spotify, en Facebook, en la página, ya saben, como Entre Dimensiones, y en Facebook Entre Dimensiones Oficial. Y pues sí, yo me despido, fue un gustazo. Creo que sí, chócalas. No lo están viendo, pero nos estamos dando la mano. Fue un gustazo para mí, les vuelvo a repetir, no juzguen las historias, más bien abran su mente, investiguen, no se queden con lo poco que encuentran en internet. Con lo poco que les dijimos. Ábranse más a esto. Okay. Y pues sí, o sea, no se limiten en estos temas. Y pues nada. Muchas gracias, gente, por escucharnos y nos vemos en el próximo podcast aquí en Entre Dimensiones.